En la siguiente presentación vamos a analizar desde el punto de vista patrón, trabajador, los ingresos grabados y aquellos que no están sujetos al pago del impuesto. Vamos a analizar la parte correspondiente al subsidio para el empleo y el cálculo anual de impuestos sobre la renta. Bueno, ¿cuáles ingresos no están sujetos al pago del impuesto? En primer término nos dice las prestaciones distintas del salario mínimo calculadas sobre su base cuando no excedan de los mínimos señalados por la legislación laboral. Es decir, aquellos empleados o aquellos trabajadores que perciban el salario mínimo estarán exentos de impuestos no solamente sobre su salario, sino sobre las prestaciones que se causan sobre él, es decir, sobre el pago de aguinaldo, sobre el pago de vacaciones, pensando que tuviera únicamente prestaciones mínimas de ley. También está considerado el tiempo extraordinario y servicios prestados en días de descanso sin disfrutar otros en sustitución. Luego, este es el caso de salario mínimo. En el caso de los demás trabajadores, es decir, todos aquellos que ganan más del salario mínimo, nada más no estará sujeto al pago del impuesto el 50% de las prestaciones, siempre que este límite no exceda ¿de qué? Del límite de la legislación laboral, que ya habíamos dicho que son 3 horas diarias y 3 veces por semana. Y sin que la exención exceda de 5 veces el salario mínimo por cada semana de servicios, es decir, 73.04 por 5, 365.20. Por el excedente se pagará el impuesto. Fracción segunda, por el excedente de las prestaciones exceptuadas en la fracción anterior, se pagará el impuesto. Es decir, todo lo que exceda, como ya se comentó, de ese 50% o de las 5 veces del salario mínimo estará gravado, por lo tanto habrá obligación de pagar impuesto. En el caso de las indemnizaciones por riesgo de trabajo, enfermedades a que se concedan de acuerdo a las leyes por contratos colectivos o contratos ley, no se estará obligado al pago del impuesto en términos de esta fracción tercera. Fracción cuarta y fracción quinta nos habla de las jubilaciones, pensiones o haberes de retiro y otras previstas por la Ley del Seguro Social o el ISSSTE, los provenientes de la cuenta de retiro, el beneficio previsto en la Ley de Pensión Universal, hasta por un monto diario que no exceda de 15 veces el salario mínimo del área geográfica del contribuyente, en este caso sería 73.04 por 15, 1.095.60 diarios. No estarían sujetos al pago del impuesto, considerando todas las que tenga derecho sin importar quién las pague. Esto está fundamentado en el artículo 147 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Fracción cuarta, los percibidos por motivo de reembolso de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral que se concedan de manera general, de acuerdo a las leyes o contratos de trabajo, en términos del artículo 144 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que de haberlos pagado el trabajador sean deducibles en términos del 151, fracción cuarta de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Bueno, hay que cumplir esos dos requisitos. Fracción séptima y fracción novena. Los percibidos con motivo de subsidios por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de qué tipo de previsión social o de naturaleza análoga que concedan de manera general de acuerdo a las leyes contratadas, a las leyes o contratos de trabajo, artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Fracción 10. Las aportaciones a las subcuentas de vivienda, de acuerdo a las leyes de seguridad social y las habitaciones proporcionadas a los trabajadores, proporcionadas inclusive por las empresas cuando reúnan los requisitos de deducibilidad. Tampoco estarán sujetos al pago del impuesto. Los fondos y cajas de ahorro que cumplan con los requisitos de deducibilidad del artículo 27, fracción novena, y en conjunta aplicación con el artículo 49 de su reglamento. Las primas de antigüedad, retiro, indemnizaciones y otras que obtengan las personas sujetas a una relación laboral al momento de su separación, hasta por un monto equivalente a 90 veces el salario mínimo del área geográfica del contribuyente por cada año de servicio, es decir, sería 90 por 73.04, 6.573.60. Toda fracción mayor a 6 meses se considerará un año y en el artículo 150 del reglamento dice, en caso de primas de antigüedad, si se pagan aún cuando continúe su relación laboral. Hace una precisión. Bueno, solamente en el caso de primas de antigüedad, aunque no se dé por terminada la relación laboral, si se pagan tenemos derecho a esta exención.
Fracción 14 y fracción 15 nos habla de gratificaciones que perciban los trabajadores de los patrones durante un año de calendario, como es el caso del aguinaldo. ¿Hasta qué monto estará no sujeto al pago del impuesto? Hasta 2,191.20 pesos, siempre y cuando se otorgue en forma general. Y el artículo 151 del reglamento nos dice, si la gratificación es inferior a este monto, se considerará no sujeta al pago o exenta en su totalidad. ¿Qué otro concepto de acuerdo a estas fracciones? Las primas vacacionales, la participación de utilidades, ¿hasta qué monto? Hasta un equivalente de 15 veces el salario mínimo del área geográfica del contribuyente, es decir, para este ejercicio 1,095.60. Y por último, las primas dominicales, hasta por un salario mínimo del área geográfica del contribuyente, es decir, 73,04, y por el excedente se pagará el impuesto. Fracción 17. Otro concepto son los viáticos que sean erogados a servicio del patrón y se comprueben con comprobantes fiscales correspondientes al patrón, es decir, la persona física o el trabajador en este caso tendría que comprobarlos y podrá, de acuerdo a esta fracción, no comprobar hasta el 20% de los viáticos. Obviamente no incluye hospedaje ni avión, erogados sin que en ningún caso exceda de 15,000 por ejercicio fiscal. Ingresos por gratificación anual, PTU, primas dominicales y primas vacacionales. Bueno, estos conceptos mencionados, de acuerdo al reglamento, hay dos opciones de cálculo. Dice, tratándose de las remuneraciones por conceptos, la persona que haga dichos pagos podrá optar, es decir, tiene la opción de retener el impuesto correspondiente conforme a lo siguiente. Eso está plasmado en el reglamento. Entonces decimos, la remuneración de que se trate se dividirá entre 365 y el resultado se multiplicará por 30.4. Es decir, si el trabajador percibió 10,000 pesos de aguinaldo, se va a dividir entre 365 y el resultado por 30.4. Bueno, la cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior se le adicionará el ingreso ordinario, es decir, el trabajador si ganaba 10,000 pesos mensuales, ese sería su ingreso ordinario, y a eso le vamos a sumar la cantidad determinada conforme a la fracción anterior. Perfecto, dice, el impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior se disminuirá con el impuesto que correspondería al ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado a que se refiere dicha fracción. La fracción cuarta nos dice, el impuesto a retener será el que resulte de aplicar a las remuneraciones a que se refiere este artículo, sin deducción alguna, la tasa que se refiere a la fracción siguiente. ¿Cómo vamos a determinar la tasa? La tasa que se refiere a la fracción anterior se calculará dividiendo el impuesto que se determine en términos de la fracción tercera de este artículo entre la cantidad que resulte conforme a la fracción primera de dicho artículo. El cociente se multiplicará por 100 y el producto se expresará en por ciento. Bueno, para entender de una manera práctica lo que se explicó en la diapositiva anterior, citamos un ejemplo donde un trabajador percibe una cuota diaria de 300 pesos. El aguinaldo tiene derecho a 15 días y el salario mínimo que se va a utilizar es el vigente. Entonces, si decimos 300 por 30 días, nos da un sueldo mensual de 9,000. 300 por 15 días nos da un aguinaldo de 4,500. Al aguinaldo, que son los 4,500, tenemos que restarle la parte no sujeta al pago del impuesto o la exención, que en este caso serían 73,04 por 30, nos da 2,191.20 y eso nos da el aguinaldo sujeto al pago del impuesto. Ese aguinaldo sujeto al pago del impuesto se le va a sumar al sueldo mensual ordinario, que en este caso son los 9,000. En términos de ahí, para efectos de determinación del impuesto, le vamos a aplicar la tarifa del artículo 96. Obviamente esto nos va a arrojar un impuesto a cargo de 1,306.44. Esto sería el procedimiento normal sin considerar la opción mencionada en la diapositiva anterior. Bueno, aquí viene un ejemplo de la tarifa que se aplica para subsidio para el empleo, donde parte desde 0.01 hasta 7,382.34. Bueno, vamos a ver una determinación ahora aplicando subsidio para el empleo. Nuevamente partimos tenemos tres trabajadores con tres diferentes salarios, uno de 80, otro de 175 y otro de 243. Lo elevamos al mes y nos da 2,400, 5,250 y 7,290. A esto
de la tablita anterior le vamos a aplicar el límite inferior y nos va a dar el excedente. Sobre ese le aplicamos el % a aplicar y nos da el impuesto marginal. Ya que tenemos el impuesto marginal, le sumamos la cuota fija y nos da el impuesto a cargo. Y contra ese impuesto a cargo, ubicando el salario en la tarifa del subsidio para el empleo, nos da el subsidio a pagar. Y en el caso del primer trabajador, lejos de que nos dé impuesto a retener, nos da un impuesto, más bien un subsidio al empleo a pagar. En el caso del trabajador 2, sí nos da un impuesto a pagar de 35 pesos y en el caso del trabajador 3, 364,69. En los casos en que el impuesto que se obtenga en la aplicación del artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta sea menor que el subsidio mensual, el retenedor deberá entregar al trabajador la diferencia. Es decir, como el caso del trabajador 1 analizado previamente. El retenedor, como ya se había comentado, podrá acreditar contra el subsidio para el empleo pagado, contra ICR a su cargo o retenido a terceros las cantidades entregadas al trabajador por este concepto. Y los ingresos que reciba el trabajador por este concepto en ningún caso serán considerados para este como ingreso gravable. Entonces, el subsidio, aunque es un ingreso adicional que recibe el patrón, no está sujeto a pago del impuesto. Luego, el artículo 176, en este caso del reglamento, nos habla de cómo vamos a llevar a cabo la retención por periodos de 7 días, de 10 días, de 15 días o con base a trabajo realizado. Nos dice, las personas obligadas a efectuar las retenciones en términos del artículo 96 de la ley, cuando hagan pagos que comprendan un periodo de 7, 10 o 15 días, podrán optar por efectuar la retención de acuerdo con lo establecido en dicho artículo o bien aplicando a la totalidad de los ingresos percibidos en el periodo de que se trate la tarifa del artículo mencionado calculada en semanas, decenas o quincenas según corresponda para tal efecto y que publique en el Diario Oficial de la Federación el Servicio de Administración Tributaria SAT. Es decir, en lugar de aplicar la tarifa mensual estaríamos aplicando una tarifa semanal, quincenal o por periodo trabajado. Inclusive hay una tarifa diaria. Luego el 175 dice, las personas obligadas a efectuar retenciones en términos del artículo 96 de la ley, cuando paguen en función a cantidad o trabajo realizado o número de días laborados, podrán optar por efectuar la retención de acuerdo con lo establecido en dicho artículo o de acuerdo con el siguiente procedimiento. Es decir, aplicas 96 o aplicas 175. Considerarán el número de días efectivamente trabajados para realizar el trabajo determinado. Es decir, si se le contrató para realizar un trabajo en específico, pero no se le estableció un sueldo diario, bueno, vamos a considerar el número de días que invirtió para la realización de ese trabajo. Bueno, lo van a dividir el monto del salario entre el número de días y después, que se refiere a la fracción anterior, y al resultado se le aplicará la tarifa del artículo 96, pero calculada por días. Como ya habíamos comentado que para tal efecto emite el SAT a través del Diario Oficial de la Federación. La cantidad que resulte conforme a la fracción anterior se multiplicará por el número de días determinados de acuerdo a la fracción 1, es decir, los días que invirtió el trabajador para llevar a cabo el trabajo, y el producto será el impuesto a retener. Bueno, subsidio para el empleo. En los casos en que los empleadores realicen pagos que comprenden periodos menores a un mes, se dividirá cada una de las columnas entre 30.4, es decir, para llevarlas de forma diaria, y el resultado se multiplicará por el número de días al que corresponde el pago. Pero con una salvedad de que la suma de los pagos que se realicen en el mes no podrá exceder ¿a qué? A la cantidad mensual que le correspondería al trabajador aplicando la tarifa. En caso de que el pago corresponda a 2 o más meses, se multiplicará cada una de las columnas por el número de meses a que corresponda el pago. Es decir, si en lugar de que fuera diario, fuera bimestral, la columna mensual de la tarifa de subsidio para el empleo tendríamos que multiplicarla por 2. Si fuera trimestral, por 3 y así procedimiento análogo. Bueno, aquí viene un ejemplo de un cálculo por 7 días, por 10 días, por 15 días, aplicando la tarifa y el subsidio en términos de lo comentado, es decir, aplicando la tarifa semanal, decenal, quincenal, y las columnas del subsidio mensual divididas entre 30.4 y después multiplicadas por 7, 10 y 15, arrojándonos los siguientes resultados. En el caso del trabajador 1, subsidio para el empleo a pagar 62.96, como ya comentamos, este se puede acreditar contra ICR a cargo. En el caso del trabajador 2, impuesto a cargo por 14 pesos. En el caso del trabajador 3, 292 a cargo.
Bueno, luego tenemos un ejemplo donde se le pagó un monto a un trabajador de 15,000 pesos por un trabajo en el cual invirtió 19 días y ahí tenemos que aplicar una tarifa diaria. Ya que tenemos el importe diario a retener, lo vamos a multiplicar conforme a la disposición que se comentó previamente por el mismo número de días, es decir, por 19, y nos va a dar el impuesto a retener. De igual forma, tenemos otro trabajador que se le pagó 125 pesos por un tiempo invertido de 3 días y de igual forma nos da 532 por 3, nos daría 15.96, pero en este caso de subsidio para el empleo a pagar. Bueno, esto lo analizado previamente fue para efectos de la determinación mensual, semanal, quincenal, bimestral o diaria. Para efectos del cálculo anual, dice, las personas obligadas a efectuar retenciones en los términos del artículo 96 de esta ley calcularán el impuesto anual de cada persona que le hubiere prestado servicios personales subordinados. Es decir, como ya hemos comentado, cuando vimos la parte de obligaciones patronales, hay obligación de llevar a cabo el cálculo anual. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Dice, el impuesto anual se determinará sobre la totalidad de los ingresos cobrados obtenidos en el año de calendario por los conceptos a que se refiere este capítulo. Es decir, vamos a considerar todos los ingresos relacionados con salarios y que estén sujetos al pago del impuesto. A estos ingresos que le vamos a aplicar la tarifa del artículo 152 contra el impuesto que resulta a cargo del contribuyente, es decir, consideras todos los ingresos grabados, aplicas tarifa de 152 y contra eso vas a disminuir los pagos provisionales efectuados con las retenciones llevadas a cabo en términos de qué artículo, del 96. La diferencia que resulta a cargo del contribuyente en los términos de este artículo se enterará ante las oficinas autorizadas a más tardar en el mes de febrero del siguiente año de calendario de que se trate. La diferencia que resulte a favor del contribuyente deberá compensarse contra la retención del mes de diciembre y las retenciones sucesivas a más tardar dentro del año de calendario posterior. Es decir, si lejos de que le dé al trabajador impuesto a cargo, le da impuesto a favor, este impuesto a favor lo puede compensar contra las retenciones de diciembre del mismo año o bien con las retenciones de enero, de febrero, hasta llegar nuevamente a diciembre, hasta agotar ese saldo a favor. Dice, cuando no sea posible compensar los saldos a favor con base a lo comentado en los 2 puntos anteriores, el trabajador podrá hacer la solicitud de devolución de las cantidades no compensadas. Para solicitar la devolución a que se refiere el párrafo anterior, no es requisito la presentación por parte del trabajador del escrito de aviso al patrón. Esto está a través de una regla miscelánea en la cual le da esta facilidad. Requisitos para la deducción de sueldos y salarios. Bueno, nuevamente pago electrónico, retención y entero del impuesto, emitir CFDI, cumplir con las obligaciones de subsidio para el empleo que ya las comentamos, inscribir a los trabajadores al IMSS, inscribir a los trabajadores al RFC, calcular el impuesto anual, presentar declaraciones informativas y registro en la contabilidad.